Hoy nos acompaña en Periodista Digital el periodista e historiador Fernando Díaz Villanueva, que es autor del libro Historias con vida propia, hechos que dieron o no un giro a la historia. Bienvenido. Muy buenas tardes. Historias con vida propia es una recopilación de artículos, incluso crónicas de históricos. ¿Podemos decir que este es un libro periodístico sobre la historia o es una obra de historia en formato periodístico? Es una obra de historia en formato periodístico, definitivamente. Pues lo que cuenta es historia, ahora con los, digamos, la cincha que te impone el periodismo, que es sobre todo el espacio, que es 2 hojas, no te da para más. A un lector en un periódico no le puedes pedir más. Y el estilo, que es un estilo fácil de leer, sencillo, que una vez has empezado invite a continuar y no académico. Eso es lo que es, básicamente. ¿Usted cómo se decide a empezar a escribir estos artículos para Libertad Digital que terminan convirtiéndose en un libro? Bueno, hay artículos de Libertad Digital y otros que no lo son. La mayor parte, eso sí, son de Libertad Digital, son del suplemento de historia. Bueno, pues porque tengo un artículo semanal en el suplemento de historia desde que empezó y lo tengo que escribir a la fuerza, me guste o no. Es decir, esto es como cuando uno tiene una columna. Unos días le apetece y otros días no le apetece, pero siempre tiene que escribirla, ¿no? Entonces lo que buscaba era, lo que busco y sigo buscando, este mismo miércoles se ha publicado un artículo, ¿no? Busco contar historias curiosas, es decir, divulgar historias que generalmente no se conocen, detalles o grandes historias que sí se conocen pero me voy al detalle, pequeñas biografías o esbozos biográficos, episodios curiosos de la historia universal y española, y que creo que pueden tener lecturas, porque una vez más en eso también es periodístico, lo hago para que se me lea. Sobre eso quería incidir. Son casi 2100 años de historia lo que usted recorre a lo largo del libro. Creo que la fecha más antigua que es el 83 a.C. ¿Sí? Y llega hasta 2010 con la caída del régimen de Ben Ali. Entonces, estos acontecimientos, estas pequeñas historias que usted nos decía, ¿cómo elige cuáles contar y cuáles no? Pues hay muchas maneras. La primera de todas es que me lo diga un lector. Es decir, los lectores, una pequeña parroquia de lectores que me leen siempre. Y muchos de ellos me envían emails regularmente y me proponen temas. Unos me insultan y otros me dicen, oye, ¿qué te parece si escribes sobre esto o sobre lo otro? O ¿por qué no miras tal historia? O tal personaje. Entonces miro tal personaje, me parece interesante la historia y escribo sobre él. Esa es la primera fuente. Desde hace ya mucho tiempo. El libro anterior a este, Nosotros los Españoles, ya empecé a escribirlo así. Y la otra es simplemente que estoy con una lectura, con la que sea. Por ejemplo, esta misma semana pues estaba leyéndome un libro sobre el Gulag soviético y escribí una historia sobre una rebelión en el Gulag que había leído. Amplío información, busco por aquí y por allá, o en libros que tengo en casa, o busco en internet, y como tengo una semana para escribirlo, pues tengo tiempo. Y así es como nace cada historia. Siempre es alguna vez por encargo, es decir, por ejemplo, ha sucedido algo muy gordo, pues Mario Noya, que es el director de suplementos de Libertad Digital, me comenta por encima, pues podrías hacerte algo relativo a esto. Caso, por ejemplo, del capítulo final, que es la historia de Túnez, ¿no? La historia reciente de Túnez. Pues es que a Ben Ali acababan de tirarlo. Entonces era una cosa de actualidad, ¿no? No suele ser lo normal, ¿eh? Lo normal es que hable de lo que me dé la gana. Usted presenta retratos políticamente incorrectos de personajes pues como Abraham Lincoln, Ernesto Che Guevara, Karl Marx. ¿Por qué cree que es necesario mostrar cómo fueron más allá del mito? Vamos, más que son políticamente incorrectos porque yo soy políticamente incorrecto. Lo que tienen todo el libro está atravesado, bueno, no el libro, todo lo que yo escribo está atravesado de teoría. Yo no cuento una cosa por contarla. Yo creo que la historia tiene teoría, si no es imposible entenderla, si no es un cuento para niños. La historia tiene una explicación que explica los hechos históricos y, bueno, en mi caso la teoría obviamente es liberal, ¿no? Entonces, como tal, hay personajes que me caen bien, personajes que me caen mal, personajes lamentables y personajes admirables. El Che Guevara es un ejemplo de personaje lamentable y otros muchos que he tratado en el libro, ¿no? Evidentemente entro a la opinión, en el terreno opinativo, en el terreno valorativo, porque la labor del historiador y del periodista no es contar la historia, esa es la del cronista. La labor del historiador y del periodista es opinar, valorar y poner en perspectiva hechos históricos o hechos presentes. Es decir, en definitiva, poner en valor esa información. Si no, bueno, pues es fácil. La Crónica General de España existe, está en la Academia de la Historia, que es una narración continua de hechos.
que cada uno lo haga lo que quiera. Eso lo que pasa es que no se lo quiere leer nadie, ¿no? Una cronología. Y es así, el que piense que es una obra inocente se equivoca, no es una obra inocente. Y siendo esos hechos que usted cuenta, pues por ejemplo que Lincoln era partidario de la esclavitud, sí. Che Guevara, pues en fin, todo lo que va más allá del mito, como en el personaje, incluso desde que no terminó medicina, al personaje sangriento que era, o Karl Marx, cuando usted cuenta que vivía siempre del sablazo. Sí. ¿Cómo es posible que, siendo hechos que están ahí los datos, estos datos no se conozcan? Usted como historiador, ¿cómo lo ve? Bueno, pues porque la primera manera de falsear la historia es ocultar lo que no interesa. Antes de reescribirla, la primera fase de la reescritura de la historia es esto no me interesa, luego lo aparto. ¿Cuántos de nosotros, de los que nacimos en los años 70, supimos de Paracuellos en el colegio? Muy poquitos. Yo desde luego no, yo me enteré más tarde. Ya se ocuparon los profesores de no contar ese episodio, simplemente. No convenía un poco a la visión, a la cosmovisión de la guerra políticamente correcta, y era decir que la República también había cometido asesinatos en masa. Simplemente se nos ocultó, y como muchísimos episodios a lo largo de la historia, sobre todo en la historia de España, que es la que a nosotros más de cerca nos afecta. Luego, en el caso de biografías como la de Lincoln, pues Lincoln tiene un componente mítico muy grande. Era esclavista, claro, pero era esclavista como la mayor parte de norteamericanos de la época, no es que fuese especial. Ahora, él se quiso vender a los americanos, o exponer a los americanos como el liberador de los esclavos, lo fue a su pesar. Es decir, fue un efecto colateral e indeseado por su parte, el emancipar a los esclavos. Pero es que eso está ahí, no es nada que me esté inventando. Hay una biografía fabulosa traducida al español de un historiador americano que se llama Di Lorenzo, que es el verdadero Lincoln, The Real Lincoln, donde con todo lujo de detalles va, con documentos, una labor de historia de verdad, va sacando, trayendo al presente a lo que era Abraham Lincoln, con toda su grandeza y toda su miseria. Aún así, para mí lo peor no es tanto la operación de maquillaje que se ha hecho como lo que era el personaje en sí. Es decir, en los Estados Unidos, Lincoln es un punto de cesura es una línea completa entre el Estados Unidos fundacional y el posterior. El estado elefantiásico actual, el que los liberales nos quejamos, nace con Lincoln. Antes de ello, en absoluto. Es decir, está el Estados Unidos de los padres fundadores, que yo admiro, y el Estados Unidos lincolniano, del complejo lincolniano-rooseveltiano, que yo aborrezco. Entonces, esto para conocer la historia, lo que sucedió y por qué el presente es como es, tienes que quitarte las gafas y empezar a mirarlo tal cual es, aunque no te guste, ¿eh? De hecho, Miquel Rosselló, que es un redactor de Libertad Digital, me decía, pues yo no quiero porque Lincoln me cae muy bien. Y no quiero, tengo la idea de que es un gran libertador. Ya, pero es que no lo es. Es lo que pasa un poco con el Che Guevara. La misma historia, pero en el lado, digamos, izquierdo. Ya, uno puede pensar, la historia no es neutra. Ni los personajes históricos son neutros. No son lo que queremos que sean, son lo que fueron. Punto. Nada más. Entre los personajes que usted repasa en su libro hay algunos de cuyo carácter siniestro no puede dudar nadie, como Magda Goebbels, o estos reyes de Calibán, que usted le llama, que son toda esta colección de dictadores de todo tipo africanos. Y también aparecen personajes admirables, como Ángel Sanz Briz o Irena Sendler, un personaje todavía menos conocido que Briz. Fabulosa. ¿Por qué escogió hablar de estos personajes y no de otros? A ver, la historia de Magda Goebbels me nació por pura casualidad, que estaba leyendo un libro sobre las mujeres de los nazis, porque de una escritora austríaca que se llama Anna Sigmund. Me llamó la atención este personaje en concreto, no tanto los otros, ¿vale? Karin Goebbels, por ejemplo, pues sí, estaba bien, pero no era tan atractivo. Magda Goebbels fue, mejor dicho, la personificación femenina del nazismo. Punto. Era el nazismo en persona, era el nazismo andante. Es decir, si el nazismo hubiera necesitado una lideresa, hubiera sido Magda Goebbels. Era la fanática perfecta, la fanática racial perfecta. De hecho, se casó con Goebbels para estar cerca de Hitler. Estaba enamorada, perdidamente enamorada. Es más, se suicidó a su marido y mató a sus hijos cuando vio que el Tercer Reich se hundía. Los mató. Hay una película, El hundimiento, donde se ve la crudeza de la escena, ¿no? Que coloca a los niños en las literas y los envenena. Es decir, que una madre llegue a hacer eso, ya, yo no quiero vivir el nazismo, yo no quiero vivir la Alemania sin Hitler, pero bueno, le daré la oportunidad al menos a mis hijos. Ella no, decía, la vida, hay una escena en esa película que ella está escribiendo una carta, dice, la vida sin el nazismo no tiene sentido vivirla. Luego yo no quiero que nadie querido por mí la viva.
y voy a matar a mis hijos. Eso en la parte de Magda Goebbels, que es un personaje todavía hoy desconocido. Los Reyes de Calibán nació es muy reciente ese artículo, lo escribí hace nada, 2 meses, a raíz de Gaddafi, de la caída de Gaddafi. Pensando, dije, este es un rey de Calibán perfecto. Calibán no me lo inventé yo, es un invento de Paul Johnson, que es un historiador al que yo admiro mucho. Él tiene, de hecho, un capítulo en Tiempos Modernos que se llama así, Reinos de Calibán. Calibán, a su vez, tampoco se lo inventó Paul Johnson. Calibán es un personaje de Shakespeare, que es la imagen del bueno, Calibán es la palabra caníbal, cambiada a las sílabas, ¿no? Es la imagen del salvaje. Sí. Entonces, los reinos de Calibán, ese artículo pequeñito de 2 hojas, es básicamente la historia del África contemporánea. Hay una idea comúnmente aceptada, y a la vez muy falsa, y es que la miseria de África se debe a la opulencia de Europa o de Occidente. Y no es cierto. La miseria de África se debe a la miseria de sus gobernantes. En parte con ayuda occidental o sin ayuda occidental. Es decir, las causas de su pobreza son suyas. No, culparnos y tirarnos dardos a la espalda no nos sirve de nada, porque además no vamos a solucionar la pobreza diciendo que el Zaire es pobre por culpa nuestra, que no es verdad. Porque si algo ha hecho Occidente a África, básicamente en los últimos 60 años, ha sido volcar miles de millones de dólares en ayuda que se ha evaporado por lo general, ¿no? Entonces, África en el último medio siglo ha coleccionado ha reunido la peor colección de dictadores sanguinarios, yo creo que de la historia de la humanidad. Relato unos cuantos, sí, que no hay espacio para contar más, ¿no? Y así con el resto, ¿cuál eran los Irena Sendler o Sanz-Briz? Bueno, esos son héroes anónimos de la Guerra Mundial, que hay un montón de ellos, es una galería, se podría hacer un libro solo de ellos. Sanz-Briz era un diplomático español destacado en Budapest que se le conoce como el Schindler español, pero es que Schindler debería ser el Sanz-Briz alemán, porque este tipo salvó 5 veces más judíos y lo hizo además jugándose el puesto. Él no estaba dentro del país, del partido nazi como era Schindler, no tenía ninguna impunidad. Por no hablar, apenas hablaba alemán, hablaba alemán con acento como un extranjero. Ni siquiera estaba en Alemania, estaba en Hungría, ¿no? Se la jugó realmente. Además, en aquel entonces estaba de Gauleiter de gobernador. De Hungría estaba Adolf Eichmann, que es de los nazis más infames que existieron en toda la guerra, que no se andaba con chiquitas, ¿no? Y él se la jugó con la ayuda de un italiano, el cónsul Perlasca, que en Italia le han hecho una película, en España Sanz-Briz ni nos acordamos de él, y espero que la maldición esa dure poco y le hagan una película, aunque sea un director extranjero. Creo que le estaban preparando una biopic en Televisión Española. Pues a ver si es verdad, porque eso no se entiende como una persona de la que todos los españoles deberíamos sentirnos orgullosos no tenga... Bueno, de hecho, cuando escribí este artículo hace años me empezaron a llover emails felicitándome. Diciendo, es una maravilla, pero ¿de dónde ha salido este hombre? No lo conocíamos. A mí me costó, de hecho, buscar información, porque no la encontraba. Y conocía al personaje, había leído algo sobre él, pero no podía, con la información fragmentada de la que disponía, no podía construir una narración. Entonces tuve que empezar a buscar como loco. Este artículo está escrito, si mal no recuerdo, en el año 2005 o 2006, es decir, hace ya bastante tiempo. Lo único que ha tenido bastante éxito y se ha reproducido mucho por internet, empezaron a colocarlo y a copiarlo y demás. Yo encantado, ¿no?, que lo copien y lo pongan por ahí. Y la historia de Sanz-Briz se conozca, ¿no?, porque es una historia de heroísmo desinteresado. Él no pidió nada a cambio, nada. Él sabía que él volvió cuando los rusos entraron en Budapest, simplemente abandonó el país porque la España de Franco no tenía relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y nada más. Hizo lo que tenía que hacer, lo que cualquier persona, cualquier cristiano, y él lo era, debe hacer en una situación semejante. Es decir, ante la contemplación de la injusticia le pone remedio. Y luego Sendler es otra historia, es una polaca. Fue una especie de hada madrina del gueto de Varsovia. Ella lo que se especializó es en salvar niños. Entraba al gueto y los escamoteaba. Otra historia fantástica, la de las historias que al leerlas se te pone la piel de gallina. De la bondad absoluta. Irena Sendler murió hace poco. Es decir, había vivido hasta hace muy poco y vivió, murió como vivió, mejor dicho, con una humildad y una sencillez absoluta. Nunca sintió que había hecho nada especial, porque los héroes normalmente no saben que lo son. Y cuando iban allí a visitarla a su casa de Varsovia, decía, bueno, le preguntaba a una periodista, ¿cómo hizo usted esto? Pues hice lo que tenía que hacer, hice lo que tenía que haber hecho cualquiera que estuviese allí. Si tú ves que están matando niños, una persona de los pies a la cabeza lo que hace es salvar a esos niños o intentar salvarlos. Lo que no debe hacerse es mirar hacia otro lado, ¿no? Y esa es una historia muy bonita que también se merece otra película. Es decir, aquí lo único que... hay ciertas cosas que no entiendo, como nos pasamos la vida haciendo películas rollo, auténticos peñazos, con guiones
no digo mentiras y gordas, pero de ese estilo, y estemos dejando escapar historias humanas fantásticas y además aleccionadoras y ejemplarizantes. Yo creo que yo quiero ser como Sam Smith o como Irena Sendler. Yo aspiro a ser a que se me recuerde así, aunque espero, lo que no espero es que la vida me ponga en una prueba semejante, pero que no me importaría que se me recordase o poderme morir con esa tranquilidad de espíritu, ¿no? Bien, pues con estas historias fantásticas el cine se empeña en hacer lo contrario, que es embrutecernos con, bueno, pues con banalidades o con historias de odio. El cine español en lo segundo es experto. Pero volvamos a los personajes siniestros. Lanzo un reto. Dígame, a su juicio, ¿cuáles son los 3 personajes más nefastos de la historia? Los 3 personajes más nefastos de la historia. Uf, difícil, ¿eh? Yo creo que el primero, el más nefasto de la historia ha sido Lenin. El segundo probablemente Hitler, no, seguro Hitler, y el tercero Stalin. Es decir, y dirás, ¿por qué no está Stalin el primero? Pues porque Stalin hubiera sido imposible sin Lenin. Es decir, Lenin es el que coloca el huevo. Y es más, Lenin se murió antes de tiempo, se murió en enero del 24, cuando aún le quedaba todavía vida, murió joven. Vamos, no en la flor de la edad, pero que le quedaba todavía tranquilamente en circunstancias normales 20 años de vida. Y Lenin yo estoy convencido que hubiera hecho mucho más mal que Stalin, que ya fue mucho, ¿no? Y luego, pues en la tripleta tiene que estar Hitler a la fuerza, ¿no? Es la representación del mal sin por el holocausto, el provocar la guerra mundial, toda su locura, ¿no? Sí. La locura del lobo. Pero los dos, digamos, padres del comunismo político también están, y de hecho, no entre ambos, solo cualquiera de los dos mató más gente que Hitler en cantidades brutas, ¿no? Pues estos 3 personajes que representan el nazismo, la Unión Soviética, el Holocausto, el Gulag. Nos encontramos también en el siglo XX, las 2 guerras mundiales. ¿Ha sido ese siglo, el XX, el peor de la humanidad? Pues en número de muertos. Como siglo, como... El número de muertos sí, pero porque también es el número de habitantes el siglo, digamos, que más donde más gente ha habido sobre la faz de la Tierra, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, no sé, son datos de los que desconozco, pero vamos, creo que nunca ha muerto tanta gente de manera provocada como en el siglo XX. Hasta incluso si lo hiciésemos desde un punto de vista relativo. La guerra de los 30 años no murió tanta gente como en la Segunda Guerra Mundial, aunque en aquel entonces, en comparación con la población total del mundo en la época, ¿no? Y sobre todo lo que inauguró el siglo XX fue, por un lado, el relativismo, que da igual 4 que 40. No importa, tú no tienes más que recategorizar al ser humano y poderle eliminar, que es básicamente lo que hicieron los nazis con media humanidad y lo que hicieron los comunistas con cualquiera que tuviese algo, o con quien ellos decidiesen de manera arbitraria. Entonces, eso nunca se había visto antes. Yo voy a recategorizar a toda una parte, que además la recategorizo de manera que no tiene redención posible. Sí. Es decir, un judío no podía dejar de serlo. Es diferente la persecución de los nazis a la que se hizo en España en el siglo XVI. Si un judío se convertía, no había ningún problema. No le llevaban a la hoguera, ¿no? Había posibilidad de conversión, de redención. De hecho, muchos judíos durante la Edad Media se fueron convirtiendo. Y lo mismo un kulak en Ucrania, en los años 30, no tenía tampoco posibilidad de redención. Era un kulak, era un propietario. Un kulak en ruso significa puño. Y era la aborrecida clase dominante y había que eliminarla. Y así se hizo. Vamos, en el caso de la hambruna de Ucrania murieron entre 5 y 6 millones de personas de hambre. Y hubo canibalismo, una cosa tremenda para echarse a temblar, ¿no? Entonces, ¿cuál era la otra? Sí, era el peor siglo. Vamos, creo que ya está respondido, sí, ¿no? Creo que ya está respondido. Pero vamos, que el siglo XX ha sido malo en esto. Y creo que en el siglo XXI vamos por el mismo camino, ¿eh? Es decir, que no pensemos que se nos ha acabado la historia, ya hemos aprendido de los errores pasados y ahora ya va a ser todo un camino de rosas. Al contrario, no hay más que mirar a nuestro alrededor y verlo. Los odios cómo se vuelven a encender, cómo ese relativismo no ha muerto, sino que se ha refortalecido y ahora lo que hace es ocultarse mejor y esconderse mejor. Los grandes pecados capitales del siglo XX, como el comunismo, no han desaparecido ni tienen visos de desaparecer. Reaparecen travestidos de otras cosas, pero con la misma obsesión liberticida, ¿no? Es decir, estamos todavía en 2011. En el 2099, que no estaremos ninguno de los dos aquí, nuestros nietos lo podrán discutir si tenía o no tenía razón. Y sigamos entonces con lecciones posiblemente no aprendidas de la historia. Usted cuenta cómo en la caída del Imperio Romano tuvo muchísimo que ver la devaluación de la moneda, el endeudamiento del Estado.
También nos habla de la burbuja de los tulipanes en el siglo XVII. ¿Está entonces la historia cargada de lecciones económicas que nos negamos a aprender? Hombre, es que historia y economía son dos caras de la misma moneda, ¿no? Eso lo decía Mises, ¿no? Hay una obra fabulosa suya, por cierto, finita, es una teoría de historia, a la que recomiendo a todos los espectadores que la lean. Y es, realmente la historia no es más que la economía del pasado, ¿no? En este caso son pequeñas historietas económicas, como bueno, el caso de la burbuja de los tulipanes o la máquina de hacer billetes de John Law, ¿no? Del siglo XVIII en Francia, esa es divertidísima, que son como una manera de explicar la historia económica que suele ser aburrida y suele ser un tostón, explicarla de manera interesante. El problema de la economía es que es una disciplina que no gusta mucho, a pesar de que es interesantísima, a mí me encanta. Y la gente, incluso cuando yo estudié la carrera, se procuraba evitar. Incluso los profesores, yo creo que insistían en hacértela odiosa. Empezaban a utilizar el lenguaje marxista, todo el lenguarapo marxista ese de medios de producción, de tal. Lo hacía una cosa odiosa, cuando no es así. Es decir, la historia de los tulipanes es simplemente deliciosa. Y aparte muy aleccionadora porque es lo que nos ha vuelto a pasar, sin ir más lejos, hace unos años en España con la vivienda, ¿no? Es decir, que los seres humanos seguimos siendo lo mismo y caemos en los mismos errores y nos cegamos y hacemos cosas irracionales, operamos irracionalmente muchas veces, ¿no? Entonces, luego lo de la caída del Imperio Romano, explicándolo a través de la inflación, bueno, esta idea me la dio Huerta de Soto, que es su profesor mío y bueno, yo soy discípulo encantado suyo. Y él un día hablando, pues me lo comentó. Empezamos a hablar, pim, pam, pum, y después fui ya sobre la tesis fui buscando los datos que la respaldasen, es decir, los nombres, más que los datos, no, los nombres, la idea ya la tenía. Caracalla, fui poniéndole nombres a una historia que tenía en la cabeza. Cómo había ido durante los siglos III y IV Roma hundiéndose poco a poco, no de un golpe. Es decir, los bárbaros no entraron un día en Roma y derrocaron a los emperadores, no. Eso fue un fenómeno muy lento, lentísimo, de 2 o 3 siglos, en el que el imperio fue degradándose y convirtiéndose en otra cosa. Es decir, el Imperio Romano del año 450, de 25 años antes de la deposición del último emperador, ya no era Roma, ya no era el mundo clásico, ya era el mundo medieval, en todos los aspectos. Es decir, cultural, económico, social, la gente ya no vivía en las ciudades, ya había emigrado al campo, etcétera. Entonces, gran parte es un fenómeno histórico muchísimo más complejo, no se puede reducir toda la inflación, ni mucho menos, pero gran parte de ese fenómeno de degradación empezó con el envilecimiento sistemático de la moneda. Entonces, esto sirva de enseñanza hoy en día en el que los gobiernos están haciendo lo mismo. Es decir, el dólar y el euro son monedas devaluadas. Son devaluadas porque, por un lado, no están basadas en el oro, es moneda fiat, ¿no? Fiduciaria. Y por otro, los gobiernos imprimen, la crean de la nada cuando lo creen conveniente, ya sea para hinchar el mercado de crédito, para inyectarla aquí o allá en la economía, y la inflación tiene funestas consecuencias. Y se vio en Roma y se vio en el Imperio Español, y además se ha visto en otros imperios a lo largo de la historia. Es decir, que no se puede jugar con ciertas cosas, y una de ellas es el valor de la moneda. La moneda es una institución y es importantísima. Y con esas 2 paginitas quería hacerlo ver de una manera simpática y entretenida. Pues perfecto, pues tan solo nos resta recomendar a los seguidores de Periodista Digital que lean Historias con vida propia, hechos que dieron o no un giro a la historia, y agradecerle a usted, don Fernando, su presencia aquí en Periodista Digital. Muchas gracias a ti, Antonio José.